Hoy vamos a ver las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son aquellas que nos relacionan las operaciones más básicas de trigonometría, como el seno, el coseno, la tangente y sus inversos. Recordemos que estas, de videos anteriores hemos visto que nos relacionan los lados de un triángulo rectángulo, es decir, que uno de sus ángulos mide 90 grados. Para hacer uso de estas operaciones y identidades, vamos a utilizar el círculo trigonométrico. Es un círculo que tiene de radio 1, donde podemos trazar cualquier triángulo rectángulo apoyados del ángulo que forma con la horizontal. Estas primeras identidades se llaman recíprocas, porque relacionan el seno con su cosecante, el coseno con el secante y la tangente con la cotangente. Podemos ver aquí de primera que el seno y el cosecante tienen los mismos elementos, solo que están invertidos. Entonces podemos utilizarlo para ver cómo se relaciona. Si a nuestro seno, si dividimos 1 entre seno, será lo mismo que dividir 1 entre cateto opuesto entre hipotenusa. Utilizando la famosa regla del sándwich, podemos hacer lo siguiente. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Esto nos resultaría en hipotenusa entre cateto opuesto, que podemos darnos cuenta que es nuestro cosecante. De la misma forma, ambas se relacionan, por lo que si dividimos 1 entre nuestro coseno, nos va a dar nuestra secante. Y si dividimos 1 entre tangente, nos va a resultar cotangente. Otra cosa de la que podemos darnos cuenta es que la tangente y la cotangente son de las únicas funciones trigonométricas que no ocupan la hipotenusa de estas 6. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si al seno lo dividimos entre el coseno, será lo mismo que hacer cateto opuesto entre hipotenusa entre cateto adyacente entre hipotenusa. Volvemos a utilizar la regla del sándwich, que sería extremos por extremos y medios con medios. Esto será lo mismo que cateto opuesto por hipotenusa entre cateto adyacente por hipotenusa. Como las hipotenusas están multiplicando y están a ambos lados de la división, las podemos cancelar una con la otra. De esta forma, vemos que nuestro seno entre nuestro coseno sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que es igual a tangente. Como la cotangente vemos que es lo opuesto o el inverso de la tangente, bastaría con escribir que es el inverso también de esta división, que sería coseno entre seno, igual a cotangente. Utilizando el teorema de Pitágoras, sabemos que nuestro cateto adyacente al cuadrado más nuestro cateto opuesto al cuadrado es igual a nuestra hipotenusa al cuadrado. Utilizando un poco de álgebra, podemos ver que nuestro cateto adyacente al cuadrado lo podemos dividir en nuestra hipotenusa, igual que nuestro cateto opuesto. Esto va a hacer que nuestra hipotenusa, al dividirla sobre sí misma igual al cuadrado, nos va a dar 1. Como podemos ver aquí, podemos reducir esta expresión de esta forma, igual a esta. Y podemos ver que aquí estas dos podemos reemplazarlas por estas identidades. De aquí podemos ver que tenemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Aquí esto nos representaba nuestro cateto adyacente, que nuestro círculo trigonométrico es este de aquí. Por lo cual ya vimos que podemos representarlo como nuestro coseno. Quiere decir que la distancia de nuestro origen a esta coordenada en x es el valor de nuestro coseno. Y por este otro factor podemos ver que esta altura de aquí quedaría representada como el seno. Entonces, nuestra altura desde el eje x hasta esta coordenada sería nuestro valor del seno. Hasta ahora tenemos nuestra primera identidad, que nos relaciona el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado, pero podemos utilizarla para transformarla y que nos relacione las demás funciones trigonométricas, de la siguiente forma. Esta expresión la podemos dividir entre el coseno cuadrado.
utilizando álgebra, podemos ver que este factor se nos convertiría en 1, al ser ambos lo mismo. Y este factor nos representaría la tangente al cuadrado, porque de nuestros videos pasados vemos que el seno entre el coseno es tangente. Entonces, esto nos quedaría como 1 más tangente al cuadrado. 1 entre el coseno es nuestro secante. Al estar cuadrado sería secante cuadrado. Y así nos relacionaría dos funciones trigonométricas más. En cambio, si dividimos todo entre seno al cuadrado, nos va a resultar algo similar. Vemos que en este factor los senos se van a cancelar, justo como en el pasado se cancelaron los cosenos. Y esto sería igual a 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado sería igual a cotangente cuadrada. Más 1, que ya vimos que se cancela, y 1 entre seno cuadrado nos daría el inverso del seno, que es la cosecante. De esta forma, utilizando un poco de álgebra, podemos ver que hay ecuaciones que relacionan a las 6 funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo podemos utilizar estas identidades trigonométricas para resolver algunos problemas. Un ejercicio muy común en este tipo de identidades trigonométricas es que nos pidan comprobar un caso. En este caso tenemos que 1 entre coseno menos coseno entre 1 más seno es igual a tangente. Nos piden comprobarlo. Para esto vamos a hacer uso de todas las identidades que conozcamos. Si no las hemos aprendido, es conveniente tenerlas a la mano. Vamos a empezar casi siempre como tip del lado más complicado. En este caso sería del lado izquierdo. Y vamos a utilizar cualquier forma de álgebra que conozcamos para reducir la expresión izquierda e igualarla a la derecha. En esta que tenemos una resta de fracciones, vamos a empezar por simplificar eso. Tenemos que, para restar las fracciones, necesitamos multiplicar los denominadores. Eso quiere decir que coseno de x va a ser multiplicado por 1 más seno de x. Aplicando la regla de la suma de fracciones, multiplicaríamos también 1 más seno de x, que estaría siendo multiplicado por el 1 izquierdo, menos coseno por coseno, coseno cuadrado. Esto seguiría siendo igual a tangente. Ahora ocuparemos nuestra primera identidad trigonométrica. Sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Si despejamos para coseno, tenemos que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Esto es lo que vamos a sustituir en nuestro problema. Entonces, 1 más seno de x menos la identidad que acabamos de igualar, 1 menos seno cuadrado de x. Como el denominador no lo hemos alterado, lo dejaremos igual. Podemos simplificar aún más el numerador. Si multiplicamos el negativo por lo que está encerrado entre paréntesis, tenemos que menos 1 más seno cuadrado de x. Y este 1 negativo se va a cancelar con este 1 positivo de la izquierda. Entonces tenemos que seno de x más seno cuadrado de x entre, recordemos que el denominador no lo hemos alterado, coseno de x por 1 más seno de x, igual a tangente. En el numerador podemos factorizar el seno, un seno. Tendríamos que seno de x multiplicaría 1 más seno de x. Nuevamente el denominador no cambia. Esto es igual a tangente. Como vemos, el denominador y el numerador comparten ese factor de 1 más seno de x. Como están siendo multiplicados ambos en la división, los podemos cancelar de la siguiente forma.
Tendríamos entonces que seno de x entre coseno de x es igual a tangente. Sabemos bien que esto es cierto, pues seno de x entre coseno de x es igual a tangente. De esta forma quedaría comprobada y resuelto este problema.